Bien, vamos a continuar entonces con la escuela dominical del capítulo 10 de la Confesión. Vamos a ver el capítulo 10, artículo 3 y 4. Artículo 3 y 4. Estamos hablando de el llamamiento eficaz y para eso vamos a hacer una cronología del Ordo Salutis, porque esto nos ayuda. Sabemos que tenemos la elección, después tenemos el llamado, después del llamado, ¿qué viene? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda? La regeneración. Regeneración. Después, la conversión. Conversión, ¿qué más? La justificación, muy bien. ¿Y después de la justificación? La adopción. Bien. Tenemos justificación. Después, adopción. Después, ya la santificación. Vamos a hacerlo hacia abajo, ya, porque santificación. Después, ¿qué más? Ya, podemos llamarle la glorificación. Ese podría ser como el Ordo Salutis o el caminito. Más que cronológico, es lógico, en donde nosotros podemos ver de que aquellos que Dios ha escogido los va a glorificar. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque nosotros vemos que acá hay una cadena que es lógica y que inevitablemente, y esto es lo que nosotros creemos y vemos que se cumple en la Biblia, todos aquellos que son elegidos por Dios terminan siendo glorificados por Dios. No es que alguien se vaya a perder en el camino. Hay algunas líneas doctrinales que enseñan de que la salvación se pierde, de que tú tienes que cuidar tu salvación. Sin embargo, bíblicamente no es así, porque todo esto depende de la obra soberana de Dios, quien es quien inicia la obra, y Él es quien la termina, la perfecciona. Por lo tanto, nosotros sabemos de que todos los que son elegidos, sí o sí terminan siendo glorificados por Dios, sí o sí terminan siendo parte del pueblo de Dios. O sea, si tuviésemos que resumir esta cadena, podríamos ocupar solamente estos dos conceptos. Aquellos que son elegidos terminan siendo glorificados. ¿Ya? ¿Por qué quiero mencionar esto? Porque nosotros estamos hablando del llamamiento eficaz, que es el segundo punto de acá. El tema es que si lo estudiamos aislado de todo el panorama completo, podemos confundirnos. El llamado es una parte de todo el proceso, pero el proceso termina en la elección y en la glorificación. ¿Ya? Quiero hacer esa precisión para que lo tengamos presente a la hora de estudiar estos textos. ¿Ya? La clase de hoy la voy a estructurar de la siguiente forma. Los primeros 40 minutos, hasta las 11:10 o 11:15, que empezamos un poquito más tarde, vamos a hacer la clase, la exposición. Si usted tiene dudas, consulta o comentario, lo vamos a dejar para el final, a las 11:10, 11:15, y finalmente después cerramos con la síntesis para las 11:20 ya terminar con la clase. ¿Ya? Así que voy a priorizar la exposición de la clase y después cualquier intervención, comentario, lo vamos a dejar para el final, ¿ya? Para no perder el hilo de la clase. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estamos en el llamamiento eficaz y nosotros estamos en un párrafo o en una sección que es compleja, que causa un poco de controversia, porque, y aquí hay que ser bien honesto, nos estamos metiendo en un terreno en donde la Biblia nos da mucha información. Ese es el tema.
Entonces, cuando la Biblia no da tanta información, tenemos dos caminos. O nos quedamos hasta ahí, o hacemos hipótesis o suponemos cosas en torno a eso. ¿Por qué les quiero mencionar esto? Porque hay un tema que causa un poco de revuelo dentro de la Confesión de Fe de Westminster, que tiene que ver con este punto, ¿ya? Porque es un tema complejo, y si ustedes ven en el librito que está acá, o si ustedes después lo pueden revisar, en la página 69 hay una aclaración con respecto a este artículo, ¿ya? Que esto tiene que ver con la enmienda, o mejor dicho, la declaración que hizo la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, la PECUSA, si les suena, la PECUSA, en torno a este artículo, para aclarar porque habían ciertas dudas con respecto a algo, ¿ya? Entonces, más adelante quiero hablar de eso, pero sí quiero mencionar de que este tema causa cierto revuelo porque no tenemos tanta información. Es algo en donde la Biblia calla, y por tanto, cuando la Biblia calla, lo más prudente a veces es no especular, quedarnos solamente con lo que Dios ha revelado de forma clara, porque si no entramos en el terreno de la especulación. Entonces, ¿qué dice el texto? Los niños elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados en Cristo por medio del Espíritu. Eso no es nada nuevo, ¿ya? ¿Por qué? Porque todos los que son elegidos terminan siendo después regenerados por el Espíritu. ¿Ya? Acá no está diciendo nada nuevo. El tema es los niños elegidos que mueren en la infancia. ¿Y por qué esto causa ya un poco de controversia? Porque en las iglesias hay distintas formas de interpretar lo que es la conversión o la obra del Espíritu. Si usted, no sé si ha estado en alguna denominación, alguna iglesia, en donde le dan un mayor énfasis a lo que es el bautismo. Usted no se puede bautizar si usted no hace una pública declaración de fe. No sé si usted conoce un poco ese pensamiento. Entonces, de partida, no bautizan niños, y por otro lado después te dicen, no, pues tiene que bautizarse acá, con nosotros. Si usted se bautizó en otro lado, esa no cuenta. Porque ellos asocian esta idea de la regeneración con el bautismo. O sea, yo me bautizo porque el Señor me ha regenerado y me ha llamado, y yo declaro que Cristo es mi Salvador. ¿Ya? Ese es el pensamiento más asociado a el credo bautismo. Y esa es una de las críticas que nos hacen a nosotros los presbiterianos, porque nosotros bautizamos bebés. Entonces ahí no entra lo que es el credo bautismo, que yo creo y me bautizo. Nosotros creemos también en el paido bautismo, que los niños también son bautizados. ¿Por qué? Ahí viene la pregunta, ¿por qué son bautizados los niños? Si ellos no creen, ellos no entienden. Pero tenemos argumentos bíblicos y teológicos para afirmar eso. Pero ahí está la distinción. Para ser bautizado, para ser efectivamente parte del pueblo de Dios, tienes que bautizarte. ¿Ya? Tienes que declarar a Cristo como tu Salvador. Entonces, cuando está ese pensamiento, ocurre un problema. ¿Qué pasa con los hijos de esos creyentes que mueren en la infancia? Que nunca confesaron a Cristo. Hay un problema. Nosotros que creemos de que los niños sí son bautizados, que sí son parte del pacto de Dios, para nosotros eso no es un problema. Porque creemos de que los hijos también reciben las bendiciones de los padres. Y con eso no estamos diciendo de que sean salvos, sino que Dios los tiene guardados también. Entonces, ¿qué es lo que dice acá la confesión? La confesión señala los niños elegidos. ¿Quiénes son los niños elegidos? No lo sabemos. No tenemos cómo saberlo. ¿Por qué? Porque la elección es algo que está fuera del tiempo, es atemporal. O sea, Dios lo hace ¿dónde? En la eternidad. Nosotros no tenemos cómo saber quiénes son los niños elegidos. Pero sí reconocemos y sabemos de que pueden haber. Y de hecho la confesión eso es lo que dice. Aquellos niños que Dios eligió antes de la fundación del mundo, que no creyeron porque no pudieron, que no crecieron en la fe porque no pudieron,
que murieron en la infancia son regenerados y salvados en Cristo por medio del Espíritu. O sea, todo esto se va a cumplir igual. Elegidos, glorificados. Y aquí entra la especulación de quiénes son esos hijos o niños elegidos. Y aquí hay distintas posiciones con respecto a esto. Y como la Biblia nos da mucho detalle, tampoco podemos especular mucho. Pero yo en lo personal creo, y esta es mi convicción personal, de que los hijos de creyentes que mueren en la infancia son escogidos. Que Dios tiene misericordia por la fe de sus padres. ¿Y por qué lo creo? Porque la Biblia nos muestra eso en el Antiguo Testamento. El concepto de la familia del padre. Que las bendiciones de los padres también trascendían a los hijos. Y en este caso, como ellos no pueden ejercer la fe, yo me inclino por eso. Pero es una suposición también. Pero sí sabemos de que hay niños que son elegidos por Dios. Y que a través del Espíritu todo este proceso se cumple, o mejor dicho, se resume acá. Son elegidos y van a ser parte de la glorificación. Los vamos a ver en la nueva creación. Por tanto, esa idea de que todos los niños son, o todos los bebés son santos, que también pasa muchas veces en la iglesia, de que ellos son sin pecado porque son inocentes, también es antibíblico, porque la misma Biblia nos dice de que el ser humano por naturaleza está muerto. Y eso incluye a una persona adulta, anciana, como un recién nacido, o incluso uno que está formándose en el vientre. De hecho, David dice eso, ¿cierto? En el Salmo 51. Entonces, tenemos ese argumento bíblico, de que todo ser humano es pecador. Por tanto, esa lógica de que el niño, por ser bebé, va al cielo inmediatamente, no es bíblica. Porque todos estamos muertos en pecado. Sin embargo, sabemos y creemos de que Dios ha elegido niños, aquellos que Él soberanamente escogió y los va a llamar, o mejor dicho, los va a regenerar y van a ser salvos por Cristo. Lucas 18, alguien puede buscar Lucas 18, 15 al 16 y otra persona Hechos 2. Lucas 18, 15 al 16 y Lucas 2. Perdón, Hechos 2. Lucas 18, ¿alguien lo tiene? Alguien dijo yo, ya. Germán, del 15 al 16. Dice, traían a él los niños para que los tocasen, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén. Ese texto, o esa historia es maravillosa. Porque es como que los seguidores de Jesús le dicen, no, deja fuera a los niños que van a ser estorbo para ti. Y Jesús dice, no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, ¿cómo es posible de que alguien que no puede creer, que no entiende, que no ejerce la fe, y más aún, Cristo todavía no moría, ellos son parte del reino de los cielos? Eso es lo que dice Jesús. Entonces nosotros creemos de que los hijos de los creyentes reciben bendición de parte del Señor por ser hijos de los creyentes. Y esa es una esencia de la teología presbiteriana, que nosotros creemos y valoramos la presencia de los niños en la iglesia. Los niños son parte también de la comunidad del pacto. Por eso le llamamos miembros no comulgantes cuando se bautizan. Son miembros de la iglesia. Los incluimos en la iglesia. No los sacamos del culto. No, los tenemos en el culto, porque son parte de esta comunidad local. Los incluimos también dentro de la adoración, porque son parte de la familia de la fe, cantamos con ellos. Entonces nosotros tenemos esa visión de considerar y valorar a los niños, no excluirlos. No pensar de que a los 16, 17 años recién ahí van a poder ejercer la fe y van a ser parte del pueblo de Dios. Nosotros creemos que desde siempre, porque Jesús lo dijo. De ellos es el reino de los cielos. No tenemos que impedírselos. Hechos 2, 38, 39. Ya, hermano Ismael. 38, 39. Sí. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para
para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ya, muchas gracias. Fíjense lo que dice ahí. Porque para vosotros es la promesa, ¿y para quién más? Para vuestros hijos. Aquí no está esta lógica de que los hijos de los creyentes están ajenos a la fe. Los hijos también son parte de la comunión. Ellos, o mejor dicho, son parte del pueblo del pacto. Y por eso los bautizamos, porque es una señal de incorporación. Por lo tanto, creemos de que la salvación puede ser efectiva en aquellos niños, bebés, e incluso fetos o embriones que no pudieron ver la vida o desarrollarla, porque Dios los considera, Dios los conoce. Antes de que una mujer dé a luz, Dios ya conoce a ese bebé. De hecho, hay una historia de cuando creo que María va a visitar a otra mujer que está embarazada, y ese bebé como que siente el espíritu, a Isabel. Entonces, fíjense, antes de nacer ya podía recibir la bendición y la interacción del espíritu. Entonces, creemos de que para Dios eso no es un impedimento. Ejercer la fe o tener el elemento cognitivo, o no tenerlo, mejor dicho, no es un impedimento para que Dios pueda salvar y considerar a esa persona. ¿Y por qué digo eso? Porque la confesión va a decir que esto es una obra del Espíritu, quien obra cuándo, dónde y cómo quiere. ¿Ya? No hay una limitación para el Señor. Él puede salvar, si lo tiene dentro de sus escogidos, a un bebé recién nacido o a un pecador que pecó toda su vida, que mató y se arrepintió en el último momento de su vida. Dios puede hacerlo. Para Él no hay una limitación. Por lo tanto, no hay problema con respecto a eso. Y la confesión añade lo siguiente: lo mismo sucederá con todas las personas elegidas, nuevamente, elegidas, que sean incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. Entonces aquí ya nos podemos complicar con algunos conceptos, pero no es tan complejo porque está haciendo referencia al llamado, ya que este capítulo es en torno al llamado. No sé si ustedes saben o recuerdan que existen dos tipos de llamados. No sé si lo recuerdan, lo hemos visto con catecúmenos. ¿Cuáles son? Exterior, interior. Muy bien. Llamado exterior y el llamado interior. Ya, ¿alguien se anima a explicar cada uno de ellos? ¿Qué significa? Puede ser el exterior el que hace la iglesia cuando predica, y el interior cuando el Señor toca, o sea, ya toca el corazón. Y lo regenera. Sí, muy bien. El llamado exterior es la predicación. Nosotros cuando predicamos, cuando compartimos el Evangelio, estamos haciendo el llamado exterior. Entonces, es un llamado general. Es un llamado general, que no siempre es efectivo. ¿Por qué? Porque depende de la obra del Espíritu. Y cuando el Espíritu obra, cuando y cómo quiere, ocurre el llamado interior, que es cuando realmente una persona siente ese llamado en el corazón, porque es el Espíritu Santo el que está obrando. Entonces, hay un ejemplo claro, que usted puede a lo mejor conocer algún caso de alguna persona que usted siempre le habló del Evangelio y nunca quiso nada con el Evangelio. Siempre rechazó, le molestó, se enojó, no quería nada con la fe. Llamado externo. Pero misteriosamente, por la gracia de Dios, llegó un momento en donde esa persona realmente comprendió y se acercó a la fe. No sé si han escuchado o han visto casos así. Pasa mucho. Ahí están los dos llamados. El llamado exterior o externo, se le predicó, pero nunca quiso. Pero hubo un momento, cuando, dónde y cómo quiere el Señor, que interiormente le convence de pecado y esa persona es regenerada. ¿Ya? Entonces, el llamado interior es el que nos lleva a la regeneración, no el llamado exterior. Ojo con eso, porque también pasa muchas veces en la iglesia
que hacen como este llamado al altar. No sé si ustedes han visto que el pastor o el predicador hace una predicación y después dice cuántos quieren recibir a Jesucristo este domingo, esta semana. Y invita a la gente a pasar, ¿cierto? Y llega una persona, perdón si estoy caricaturizando, pero es así. Llega una persona, se inclina, llora, oran por ella, y a la otra semana llega de nuevo la misma persona. Y a la otra semana llega de nuevo. Entonces, como ya, pues esta persona aceptó o no aceptó a Cristo. ¿Fue llamado o no fue llamado? Entonces, ahí está la diferenciación, de que posiblemente ese es el llamado exterior, pero hasta que no obre el Espíritu realmente, no está ocurriendo el verdadero llamado interior. Y ese es una vez y para siempre. No es que Dios a través del Espíritu Santo te tenga que convertir a la fe todos los domingos. Una vez que tú creíste en el Señor, fuiste sellado por el Espíritu, fuiste unido a Cristo. Y ya empiezas a vivir este proceso. ¿Se entiende la lógica, cierto? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la confesión? En el último párrafo. Lo mismo sucederá con todas las personas elegidas que sean incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. Externamente. Y aquí entra en este conjunto todo tipo de persona que a lo mejor tiene una, no sé cómo es la palabra, discapacidad psicológica, mental, de poder entender o comprender o recibir información, ¿ya? Personas que a lo mejor tienen un tema severo, a lo mejor, que tú no puedes dialogar con esa persona que no comprende. O por otro lado también puede ser al revés. Una persona de que con el paso del tiempo su mente se fue deteriorando y llega un momento en su vida, ya avanzada edad, que ya uno no puede conversar con la persona porque ya no retiene información, no comprende, no pasa nada ahí. Pueden ser ambos casos incluso. ¿Qué dice la confesión? Que dado que el Espíritu obra cuando, dónde y cómo quiere, esas personas pueden ser llamadas interiormente, en su ser, en su espíritu, sin lo exterior. Y aquí se nos escapa un poco de la lógica esto. Pero creemos de que Dios también tiene esa misericordia con las personas. Que si Dios quiere, puede sobrenaturalmente convencer a una persona discapacitada que en su interior sea llamado por el Señor y llevarlo hacia su reino. Porque si no, tendríamos que decir lo contrario, de que todas las personas que tienen problemas cognitivos están excluidos del reino, porque no pueden creer y entender. Y eso contradice un poco la lógica de Jesús, cuando Él dice que de los niños es el reino. Los niños tampoco pueden entender, pero Jesús los incluyó. ¿Por qué? Porque Dios puede llamarlos interiormente, sin hacer ese evento exterior de la predicación, que es lo lógico, es lo ordinario, lo común. Pero Dios también obra de formas extraordinarias. Y si Dios quiere saltarse eso, lo puede hacer. Y eso es lo que nosotros creemos, ¿ya? ¿Se entiende la idea, cierto? Ya. Artículo 4. ¿Qué dice el artículo 4? Va a hablar de las personas no elegidas. Otras personas no elegidas, aun cuando sean llamadas por el ministerio de la palabra y tengan algunas de las operaciones comunes del Espíritu, nunca vienen verdaderamente a Cristo y por lo mismo no pueden ser salvas. Mucho menos pueden los que no profesan la religión cristiana salvarse de alguna otra manera, aun cuando sean diligentes en ajustar sus vidas a la luz de la naturaleza y a la ley de la religión que profesan, y el decir y sostener que lo pueden lograr así es muy pernicioso y detestable, ¿ya? Tiene un lenguaje antiguo, ¿ya? Para que no se asusten si es que suena un poquito fea la frase. Ahora nos vamos al otro mundo o al otro extremo en torno a esto. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Nosotros hablábamos entonces de la elección
y sabíamos de que la elección, vamos a elegir otro plumón, ahí sí, la elección está dividida en dos eventos, ¿cierto? Perdón, es el llamado, por eso no me encontraba sentido. Ya, el llamado. El llamado, que está basado en la elección, tiene dos aristas. El externo y el interno, o también conocido como eficaz. El llamado eficaz es el interno. Entonces, ¿qué es lo que dice la confesión? Porque, nuevamente, esto descansa o depende de la elección. Dios escoge para salvar. Entonces está diciendo, otras personas no elegidas, aun cuando sean llamadas por el ministerio de la palabra, ¿a qué está haciendo referencia ahí? Al externo, el llamado de la palabra. Aquellos que no son elegidos, partimos de esa base, son llamadas a través de la palabra o la predicación del Evangelio, y tengan algunas de las operaciones comunes del Espíritu, nunca vienen verdaderamente a Cristo y por lo mismo no pueden ser salvas. ¿Qué es lo que está diciendo la confesión aquí? Si Dios no lo escogió, no es salvo. Esa es como la lógica. Porque depende una cosa de la otra. La elección influye en el llamado. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? De que nosotros vamos a encontrarnos con casos de personas que van a estar en la iglesia, que van a participar. Incluso fíjense lo que está diciendo ahí, operaciones comunes del Espíritu. O sea, personas que a lo mejor incluso van a hacer cosas poderosas espiritualmente. Milagros, echar fuera demonios. Pero no son escogidos. ¿Qué les va a decir el Señor Jesucristo cuando se encuentre con ellos? ¿Se acuerdan? Nunca los conocí. Entonces, fíjense este detalle. Lo que la confesión está diciendo es que tanto los creyentes elegidos como los inconversos no elegidos pueden manifestar cosas del Espíritu. Por tanto, no toda iglesia en donde haya manifestaciones sobrenaturales o espirituales significa que es una iglesia bíblica o una iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque también los inconversos o los no llamados también pueden manifestar algunas operaciones del Espíritu. ¿Ya? ¿Se acuerdan de que hablábamos de elección, llamado y qué venía después? En el Ordo Salutis, la regeneración. Regeneración. Esas personas nunca han sido regeneradas en realidad. No es que perdieron la salvación. Nunca la tuvieron. Y por eso Jesús dice, nunca los conocí. Jesús no les dice, oh, perdiste la salvación. No, nunca os conocí. Entonces, eso está diciendo acá el capítulo. ¿Y qué texto bíblico podemos ver? Mateo 22:14. Si alguien lo tiene, que lo busque. Y otra persona, Mateo 13. Y con estos dos versículos vamos a cerrar. Mateo 22:14 y Mateo 13:21. Mateo 22:14. Allá, hermana Carmen, para que participe. Ya, muchos son los llamados, considera todo el llamado externo, pero pocos los escogidos. ¿Ya? Mateo 13:20-21, ¿alguno? Ya, hermana Ruth, que no leí. Mateo 13:20-21.
Jesús cuando Él narra una parábola, Él lo ejemplifica muy bien. ¿Se acuerdan de esta semilla que va cayendo en distintos lugares, terrenos, y tienen distintos efectos, distintos resultados? Pero fíjense lo que dice ahí, de que hay una semilla que aparentemente no tiene raíz, tiene fruto, crece, ¿cierto? Pero después, ¿qué le pasa? ¿Por qué? Y ahora miren lo que decía la hermana Carmen, no tiene raíz. Y en este caso, ¿cuál es la raíz? Podríamos asociarlo a la elección o la fe genuina. Entonces eso es lo que está diciendo la confesión. Que no, y esto puede sonar un poco duro incluso, que no todos los que asisten a una iglesia, que no todos los que dicen creer en Cristo, incluso no todos los que hacen milagros o cosas sobrenaturales son creyentes. Eso es lo que dice la confesión en términos simples. Porque aún así el Espíritu puede manifestarse en algunos asuntos en ellos, pero no están unidos a Cristo, porque no han sido regenerados ni han sido llamados internamente. Eso es lo que dice la confesión. Nunca vienen verdaderamente a Cristo y por lo mismo no pueden ser salvas. Mucho menos pueden los que no profesan la religión cristiana salvarse de alguna otra manera, o sea, solo Cristo, o sea, fuera de Cristo no hay salvación. ¿Y qué es lo que dice la confesión? Aun cuando sean diligentes en ajustar sus vidas a la luz de la naturaleza y a la ley de la religión que profesan, y el decir y sostener que lo pueden lograr así es muy pernicioso y detestable. ¿Qué es lo que dice la confesión? El único camino es Cristo, no hay salvación por obras. Aún, o a pesar de que gente diga que sin la iglesia, sin Cristo, yo haciendo cosas buenas, yo viviendo según los principios morales del mundo, éticos, puedo llegar al reino de los cielos. Es como este dicho que dice todos los caminos llegan a Roma o todas las religiones llevan al cielo. No es así, solamente Cristo. Por tanto, aquellos que están lejos de Cristo y de la obra de Cristo no son parte del pueblo de Dios. Y eso lo dice la confesión. Ellos son llamados externamente a través de la palabra y en su mayoría, porque lo veíamos ahí, o mejor dicho, en su mayoría son externamente por la palabra, por la predicación, un acto racional, pero en algunos casos ese llamado interno, efectivo, ocurre por la obra del Señor. Y eso está fuera de lo racional. Y eso es lo que dice la confesión. O sea, dicho de otra forma, lejos de Cristo o fuera de los méritos de Cristo no hay salvación. Por tanto, cualquier persona que diga yo a través de mis obras voy a ser salvo está mintiendo, está engañado. Y eso señala la confesión. Ahora sí, hermano Igor, preguntas, consultas. Bueno, respecto a un texto que no me queda claro y se toma demasiado literal, y ahí se produce la división. Por ejemplo, el de Lucas 18. ¿Ya? Los escritos más encontrados, que son más fidedignos, que están en el texto crítico, aparece no de los tales, sino que aquellos que son como ellos. Ya. Entonces, de ahí se va a dar como una bifurcación de los caminos. Y de hecho, el punto central es la elección. Es la elección, porque el llamamiento es universal, es para todos. Pero el problema se produce en la regeneración, que no todos son regenerados. Exacto. Porque Sí. la lógica, si seguimos conceptos lógica cognitiva del cerebro, no puede entender la palabra acción. La categoriza, locura. O sea, nadie puede hacerlo racionalmente. Que no pueden atender a ese llamado. Y de ahí aparece toda la ala reformada el llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz tiene, igual la gracia irresistible. Porque la gracia no se puede resistir con ese movimiento arminiano. Entonces, la regeneración poco la experimenta. La regeneración poco la va a enfrentar porque tiene que ver con la elección. Y lo demás, todo lo que vemos como ustedes han explicado, son solamente religiosos. Existen en un lugar por tradición, porque sus padres fueron, porque los llevaron, porque se criaron, pero nunca han nacido de nuevo. Entonces, Exacto. es por eso que la escritura va a decir, probad si estáis en la fe correcta. Muchas hacían eso como ese examen interior, porque la regeneración trae un cambio. Exacto, sí. Bueno, en relación al tema de los niños,
en el Antiguo Testamento tenemos harta evidencia también eso, de que son parte del pueblo de Dios. O sea, no solamente ese versículo que puede causar quizás controversia, sino que toda la narrativa del Antiguo Testamento gira en torno a eso, de que los hijos son relevantes para Dios dentro del concepto del pueblo del pacto, y Dios no los excluye. Sí, hermano Ramiro. Bueno, se quiebra la cabeza en todo esto, porque realmente yo creo que no tenemos toda la cosmovisión de lo que nos enseñan las escrituras, porque también tenemos que tomarnos de lo que sabemos de lo que va a pasar, quién vamos a ser. Y esa parte, algunas no la entendemos, y lo otro es que tampoco hay mucha información. Entonces yo me preguntaba, nosotros cuando estemos en Cristo, cuando tengamos este cielo, una tierra nueva, la pregunta que yo me hago, ¿van a haber niños? ¿Van a nacer niños? ¿O no va a haber más nacimiento? Porque también dice que nosotros... No, vamos a ser como los ángeles, ¿no? Claro, y además no nos vamos a casar, dice, porque cuando habla sobre la esposa, cuando las personas, ¿cuál es la verdadera esposa del cielo? Le hacen la pregunta al Señor, y le dice al Señor que no va a ser, no queremos nada, sino que no se van a casar, o sea, vamos a ser como nuestro Señor. Entonces, si no tenemos toda esa convicción, difícil que podamos entender lo que estamos viendo acerca de los niños. Claro, sí, es un tema complejo esa pregunta, porque igual muchos hacen esa consulta, si en la nueva creación van a haber más nacimientos, más familias. Yo creo que es algo que Dios no lo ha revelado en su totalidad, o sea, bíblicamente podemos pensar quizás ambos caminos podrían tener posibilidades. Yo en lo personal creo que no van a haber más nacimientos. ¿Por qué? Y aquí una conclusión mía. Cuando Dios crea a Adán y Eva y los bendice como matrimonio, Él les da la bendición de llenar la tierra, de fructificar, o sea, tener hijos, engendrar. Pero esa bendición está sujeta a un propósito de Dios, que es que su reino sea expandido por todos los rincones de la tierra. Y para eso Dios después le da a Adán una ayuda idónea para cumplir ese propósito, de llenar la tierra y que el reino de Dios se manifieste por por los rincones. El tema es que en la nueva creación nosotros vamos a entender que el reino de Dios ya va a estar presente y manifestado. Entonces por eso el matrimonio no es necesario, porque vamos a estar unidos a Cristo. Ahora bien, ¿van a haber más criaturas? No sé, no sabría decirlo, pero al menos yo podría decir eso. Entre comillas, por otro lado, la Biblia también menciona esta idea de nacimiento o nueva criatura, no solamente con nacer físicamente, sino que en creer en Cristo, nueva criatura. O sea, uno engendra hijos, como dice el apóstol Pablo, la mujer se salvará engendrando hijos. No está hablando solamente del tema físico, sino que engendrar hijos es un tema también espiritual. O sea, cada vez que alguien cree y reconoce a Dios, está naciendo de nuevo. Entonces, habría que también pensar eso, ¿sí? En la nueva creación eso va a ser necesario, de que gente conozca y nazca de nuevo hacia Cristo. Yo entendería que no, porque ya no hay pecado. Ahí es la consulta de los niños. Si claro. no van a haber niños, entonces los que murieron niños, ¿cómo se van a desarrollar? Porque estábamos hablando de una mente, ya, pero es que ese es otro tema, porque cuando hablamos de la nueva creación y los cuerpos regenerados o renovados, nosotros creemos que son cuerpos perfectos. Entonces, y también entramos en la especulación, pero la lógica sería que vamos a poder desarrollarnos, vamos a tener un cuerpo mejor al cual teníamos. yo me veía la parte espiritual, no la parte corporal, o la parte física. Es que también puede ser. Mueren espiritualmente, por ejemplo, un bebé, no tiene noción de nada, o sea, claro. no hay ningún razonamiento ahí, ningún pensamiento. Entonces, ¿cómo si supuesto que son rescatados y son llevados a la presencia del Señor, en algún momento pues, el Señor puede hacer milagros y lo desarrolla hasta ser maduro?
espiritualmente. Claro, Entonces, sí. esa es Ya, ahí entramos en un tema antropológico porque nosotros asociamos el desarrollo espiritual al desarrollo corporal. Y puede que no necesariamente sea así, porque estamos hablando de conceptos que se escapan de nuestra lógica cuando hablamos de cosas espirituales y eternas, que están fuera del tiempo. O sea, yo creo que para Dios no hay impedimento en que el espíritu de un niño sea totalmente regenerado y perfeccionado sin tener algún desarrollo físico, porque estamos hablando también de conceptos espirituales. Y para Dios, como bien lo decía la confesión, no hay nada imposible. O sea, Él puede hacer cómo, cuándo y dónde quiera. Entonces, yo al menos ahí no veo como una limitante. No porque alguien no se haya desarrollado físicamente, está amarrado a no desarrollarse espiritualmente. Yo creo que en la nueva creación Dios puede hacerlo, pero entramos a la especulación. Claro, y entramos a la especulación. ¿Ya? Bien, hermanos, estamos pasaditos a la hora, así que vamos a orar para agradecer al Señor. Y próxima clase ya empezamos con el capítulo 11. Te damos gracias, Señor, por esta clase, por este momento que nos diste para poder comprender tu palabra en cierta medida, porque reconocemos de que hay cosas que se escapan, Señor, de nuestra mente, cosas que a lo mejor tú no has querido revelarnos simplemente. Y nos podemos acercar a través de lo que tú has revelado, sin embargo, nuestra mente, nuestra capacidad es limitada, Señor. Sin embargo, podemos descansar y confiar en que tu salvación depende de tu elección y que todos los que tú has escogido serán llamados sí o sí y serán parte de esta nueva creación. Te damos gracias por esa certeza, Señor, y te pedimos que tú nos sigas guiando y cuidando. Así también te damos gracias, Señor, por los alimentos que vamos a compartir ahora, que podamos, Señor, disfrutar de la comunión y prepararnos para el culto. Te agradecemos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.